vamos a hablar sobre cómo orar efectivamente. Es una lección muy sencilla, pero creo que nos bendice y que nos da el fundamento necesario para poder orar efectivamente. Si usted me puede acompañar a Mateo capítulo 7, verso del 7 al 8, un texto que siempre vamos a estar recurrentemente leyendo para tener como base y es el fundamento de lo que Jesús estableció. Mateo capítulo 7, verso del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí hay ciertos principios implícitos de los cuales vamos a estar hablando un poquito hoy para que nuestra oración sea eficaz. Son 5 puntos y vamos a tratar de desglosarlos cada uno. Para que la oración del creyente sea efectiva, se tiene que observar ciertas reglas y leyes que están establecidas por Dios en la palabra que Él ha dejado para nosotros. Muchas veces creemos que es suficiente ser sinceros en nuestra oración para que Dios nos escuche y conceda nuestras peticiones. Cuando oramos, estamos operando en el mundo espiritual y al igual que el mundo físico, está regido por leyes y principios. Ha sido la ignorancia de esto lo que ha dado lugar a una teología de incertidumbre y de fatalismo en el área de la oración. La oración es como un juego que para ganarlo hay que jugar siguiendo las reglas. Imagínense que solamente usted sabe que aquí en Panamá los juegos de fútbol son una cosa extraordinaria de cuando tú estás en la grada. Nosotros, por mi parte de mi familia, tenemos muchos futbolistas y tengo un primo que fue selección nacional. Entonces, y también pues ya no, yo no asisto a los juegos placinos, o sea, del Plaza Amador. Y usted sabe, cuando uno va a los juegos, uno siempre le grita al árbitro esto, árbitro lo otro, y se metían a la cancha y se formaba el problema y todo lo demás. Y estaba leyendo que a Panamá se le va a multar por el hecho de que gritarle algún tipo de improperio, no sé si al árbitro o a los jugadores contrarios, creo que fue con el Estados Unidos. Y bueno, usted sabe, la parte homofóbica, todo esto se está gestando en la parte legal, y Panamá fue multado por gritarle al equipo contrario a algunos improperios que hoy son considerados como homofobia. Así que si hasta el punto ese han llegado el juego y se tiene que seguir todas las reglas, incluyendo no solamente dentro de la cancha sino fuera de la cancha, ¿cómo será si aplicamos esto a la vida de oración? Si en el mundo físico hay leyes que se tienen que respetar, y si se incumple una, no procede, y quizás el otro juego ya no va a haber público, va a ser a puerta cerrada y todo lo demás por incumplirse una regla, ¿cómo será cuando nosotros estamos incursionando en nuestra vida de oración y no incumplimos o no seguimos un protocolo eficaz, y por eso no hay respuesta a nuestras oraciones? Pensamos que Dios no nos contesta, pensamos que estamos orando mal, y es que no cumplimos ciertos parámetros que están en la Biblia, algunos explícitos, otros implícitos, pero que debemos de seguir y poder de alguna manera aprenderlos y aplicarlos. La revelación y la victoria está en que tú apliques lo que tú aprendas. Si tú oyes y te conviertes en un oidor olvidadizo, no vas a tener algún crecimiento espiritual en tu vida. El secreto del creyente está en que oye la palabra y la pone por práctica. Inmediatamente que tú pones por práctica, tú creces en esa área y vas a comenzar a experimentar muchas bendiciones en tu vida. Pero la gran mayoría del creyente oye la palabra, se emociona por la palabra, pero no aplica la palabra. Por eso la Biblia dice: son oidores olvidadizos. Decía mi profesora Denia de Ábrego en primaria, es que a ustedes le entra por aquí y le sale por aquí mismo. O sea, no da ni la vuelta para que uno lo medite. Entonces, cuando uno no oye la palabra
y no la medita de día y de noche, y no la pone o no la ora o no tiene algún tipo de ejercicio espiritual en la cual tú puedas aplicar lo que estás aprendiendo, entonces no vas a tener victoria en esa área. Es como cuando tú estás aprendiendo a perdonar, aprendiendo el perdón de Dios. Te aseguro que Dios va a permitir algo para que tú apliques lo que estás estudiando. Por eso la gente dice, pero el pastor sabe lo que yo estoy pasando. No es que yo sepa, es que hay alguien que sabe, que se llama Espíritu Santo, y Él trae la palabra para que tú la puedas aplicar en tu diario vivir. Entonces no es solamente oír la palabra y recibirla poderosa, tremendo, me despeluqué todo el cuerpo, pero entonces cuando la vas a aplicar no eres eficaz aplicando la palabra. Y eso lo digo para beneficio de todos nosotros. Así que el primer punto, debemos de entender que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Vuelvo y repito, número uno, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Quizás usted ve que los puntos son muy sencillos y quizás el contenido también, pero esta no vea como algo normal esta sencillez, porque hay muchas personas que no oran al Padre. Usted lo puede ver como que, no, pero la persona es una persona que ora bastante, sí, pero su oración no va dirigida al Padre. Y esto usted tiene que aprenderlo. Dice Juan 16:23. Por favor, vaya conmigo, mientras que me acabo este té que está muy sabroso. Dice Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres a quién. Nuevamente, todo cuanto pidieres a quién. Al Padre. ¿Y qué sigue? En mi nombre os lo dará. Lo que pasa es que yo he notado, y yo también lo he notado en mi propia vida, que cuando leemos la palabra, la leemos como cuando queremos hacer algo rápido para salir del paso, pero y no entendemos lo que dice Jesús. Aquí Jesús dice que nuestra oración, toda oración tiene que estar dirigida al Padre, y que para que esa oración dirigida al Padre sea eficaz, tiene que ir en el nombre de Jesús. Y aquí no vamos a hablar de la deidad o de la Trinidad. Eso sería otro mensaje, otra exposición en otro tiempo. Pero lo que yo quiero que usted pueda ser bien establecido es que hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas, aunque cada uno tiene sus funciones, usted tiene que cumplir un protocolo, unas reglas que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, mi hermano, si yo le predico algo que no está basado en la Escritura, no me crea. Pero si yo le predico algo que lo puedo comprobar por verso y capítulo, usted no tiene otra que creerlo. No es que yo le estoy obligando, es que la palabra nos obliga a creer lo que ya está establecida. Por eso yo no predico mi opinión, yo predico lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo tener una opinión de cómo será el rapto, cómo será el arrebatamiento, pero yo no predico mi opinión, yo predico lo que está basado en la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Si observamos a algunas personas orando, nos daremos cuenta que empiezan siempre, o en algunas ocasiones, pidiendo al Padre, o otras piden a Jesús y otras piden al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy diciendo que no se puede orar a Jesús. Tampoco estoy diciendo que no se le puede orar al Espíritu Santo. En muchas ocasiones, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él viene y te socorre. Jesús, dame tu palabra, recuérdame. Y tú puedes en algún momento hacerlo. Eso no le quita de mérito a Jesús ni al Espíritu Santo. Pero Jesús estableció que nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre. Entonces,
podemos girar y tener la respuesta de por qué muchas veces nuestra oración no es efectiva. Porque en nuestra oración, y disculpe la expresión, el panameñismo, tenemos un guacho cuando oramos. Le oramos al Espíritu Santo, después otro día le oramos a Jesús y no nos acordamos del Padre, y después oramos en el Padre en el nombre del Espíritu Santo, y después le oramos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, y usted cree que está bien. Voy un poquito más allá. Usted puede sentir la unción haciéndolo, y eso no garantiza que su oración está siendo eficaz, porque usted no está cumpliendo el principio. El principio aquí es que usted tiene que orar al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, no negamos que no se pueda adorar, alabar y tener comunión al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tu oración o tu petición tiene que estar dirigida únicamente al Padre, para que esa oración llegue al Padre. Y la llave con la cual tú vas a abrir para que el Padre te escuche es en el nombre de Jesús. También yo he visto esto. Hay mucha gente que le ora al Padre. Te ganaste un ganchito, pero nunca mencionas el nombre de Jesús. Y tú puedes gritar todo lo que tú quieras. Tú puedes llorar, caerte al suelo, barrer el suelo con toda tu oración. Pero si tú nunca dices en el nombre de Jesús, esa oración no es eficaz. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús te da derecho a ti para tú pedirle al Padre. Tú no puedes ir en tu nombre. Tú no puedes decirle: Padre, es que yo soy una sierva del Señor y tengo 40 años en el ministerio y yo voy directo al Padre y no tengo que ver nada con el Hijo y con el Espíritu Santo. Negativo. No procede. Tú no puedes ir en tus méritos. Por eso dice nuestro Padre Espiritual que antes oraba por los méritos de Cristo. O sea, no por mis méritos, no por lo que yo oro, no por lo que yo ayuno, es por lo que hizo Jesús. Y cada vez que tú le dices al Padre, en el nombre de tu Hijo, esa oración lleva un sello. Usted no ha ido a alguna entidad pública que tiene que ir a otro lugar para que se lo sellen, y no le reciben el documento hasta que tenga el sello. Yo una vez fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y tenía que mandar un documento a otro país. Y el documento estaba bien, todo tenía regla, todo estaba llenado, todo estaba perfecto. La cita estaba a la hora, llegué todo, pero tenía que sellarlo. En el momento que lo sello, ese documento es válido en cualquier país y dice que Panamá respalda lo que está escrito en ese sello. O sea, cuando tú vas al Padre, en el nombre de Jesús, esa oración lleva el respaldo de lo que tú le estás pidiendo, porque lleva el sello de Jesús. Y entonces el Padre te puede escuchar y puede acceder a responderte lo que le estás pidiendo en el nombre de su Hijo que murió por nosotros. Así que hay mucha gente que yo sé que quizás no se le enseñó esto. No, por eso yo no predico los martes, yo enseño los martes, para que usted entienda cada verso y cada revelación, que usted tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús para que su oración sea eficaz. Así que Jesucristo nos enseñó que nosotros no le pedimos a Él, no le pedimos al Espíritu Santo, sino que le pedimos directamente al Padre. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que no se le puede pedir a Jesús, ni tampoco se le puede pedir al Espíritu Santo, pero lo que Él estableció en su palabra va por encima de cualquier opinión que alguien pueda tener. Así que, si Jesucristo estableció eso, tenemos que cumplirlo. La razón para esto es que la Biblia dice que toda dádiva viene del Padre. Dice: toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de ignorancia de variación. ¿Por qué? Porque el Padre es que recibe nuestra oración y Él nos da su respuesta, su bendición, a través de lo que nosotros apliquemos en nuestra vida. Por eso, mi hermano, sea sabio y no ore tan apurado. Ore con conocimiento. A veces cuando uno va a comer: Padre, en el nombre de Jesús, bendice totalmente en el nombre de Jesús, amén. Yo no puedo decirte que Dios no escuchó esa oración, pero ¿cuál es el apuro? Padre, en el nombre de Jesús, bendice este alimento, en el nombre de Jesús, amén. ¿Listo? Pero todo lo queremos hacer como apurados y perdemos la bendición y no aplicamos el principio, porque como oramos apurado, no nos acordamos,
Por eso tenemos que orar con conciencia. Por eso hay gente que uno la pone a orar y te ora cualquier locura porque no está consciente de lo que está orando. Padre, uno lo pone, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por el perro, Señor, porque hoy estaba el perro malo, y te pido por no sé qué, y el oro, y te pido, Padre, por la lluvia y por la escuela, y se van por toda cosa, y menos nunca oran la voluntad de Dios, porque no está orando conscientemente. Entonces, cuando usted ore, tiene que orar al Padre. Ora a tu Padre que está en los secretos, dice la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice mi Dios. Y eso habla del Padre, todo lo que os falta, en el nombre de Cristo Jesús. En el orden de Dios es el Padre que tiene todas las cosas que nosotros necesitamos, porque Cristo dijo en Mateo 7:11, el Padre que está en los cielos es quien dará buenas cosas a los que le pidan. Léalo conmigo, dice Mateo 7:11, el Padre que está en los cielos es quien dará buenas cosas a los que le pidan. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no te puede dar algo, tampoco estamos asegurando que Jesús no te puede dar algo, pero la Biblia asegura que del Padre proceden las cosas buenas. Entonces, si la Biblia lo dice así, tenemos que aplicar el principio. Está bien claro en esta escritura que siempre debemos dirigir nuestra oración y nuestras peticiones al Padre. Esto es una ley espiritual básica para que tu vida de oración funcione. Y diga conmigo, funcione. Diga conmigo, repita, tengo que orar al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Poderoso. Número 2. Luego que nuestra oración va dirigida al Padre, entonces oremos en el nombre de Jesús. Dice Juan 16, 23, 24. En aquel día, el verso que leímos en antes, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El secreto aquí está en orar en el nombre de Jesús. Eso lo dijimos en antes, para que usted pueda tener el sello, lo que le da derecho legal al participar, al pedir, al poder entrar en la presencia y recibir lo que usted está pidiendo, porque lo estás pidiendo en el nombre de alguien que se sacrificó, derramó su sangre, y Dios respeta la propia sangre de su Hijo. Jesucristo nos dio la seguridad que cuando pedimos al Padre en su nombre, el Padre nos lo dará. Hay mucha gente que no pide al Padre, ni tampoco mucha gente pide en el nombre de Jesús. Por eso el Padre no te puede dar nada, aunque tú le ores mucho, porque no estás aplicando el principio. Y esto no es religiosidad, estos son principios espirituales. Yo no sé cómo una vez escuché a alguien que decía que él podía sacar un demonio sin decirle en el nombre de Jesús. Yo no me atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder. Ni aunque tuviera los años en el Evangelio, eso no me da a mí la autoridad para yo reprender al demonio en el nombre mío. Ni tampoco en la unción de fulano, ni en la unción de sutano. No, porque yo recibí la unción de Elías, sal fuera, demonio. No, la unción era de Elías, no era tuya. Y el nombre es de Jesús, no es el tuyo. Así que utiliza el nombre y hazlo eficazmente para que tu oración sea contestada. Todo lo que ores, séllalo con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la llave que abre los tesoros del Padre. Es como que hay un cofre en los cielos y Dios te da las llaves para que tú entres. En antes que nadie podía entrar a la iglesia, usted podía tener 1000 llaves en su bolsillo, pero usted no tiene la llave que abre ese candado. Usted puede ir a mi casa y usted puede tratar de entrar, de meterse por aquí por la ventana, pero usted no podrá entrar y no podrá disfrutar los beneficios que hay dentro de esa casa, porque usted no tiene la llave.
Entonces, si usted quiere disfrutar todo lo que el Padre dice que tiene cosas buenas para nosotros, y no compare las cosas buenas con lo que tenemos acá en la tierra, sino hay cosas mejores y mucho mejores allá arriba que lo que están acá abajo. Por eso que dice que el Padre, vosotros siendo malos padres, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os nos dará las cosas que estamos pidiendo? Entonces, si el Padre tiene un cofre que tiene muchas cosas reservadas para ti, entonces utiliza la llave. Utiliza la llave. Yo puedo parquear mi carro en su casa, pero si usted no tiene la llave, aunque tenga la misma marca que mi carro, usted no puede entrar al carro. Usted no puede entrar a la presencia del Padre sin citar y establecer el nombre de Jesús. Inclusive cuando usted está orando para entrar a la presencia, Padre, yo entro a tu presencia. Dice que la sangre nos abrió el velo y nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo. O sea, tú no entras por tus propios méritos, tú entras porque la sangre te abrió el camino. Hay una canción de nuestro Padre Espiritual que dice que la sangre nos abrió el camino. Entonces tú entras, Padre, gracias porque puedo entrar a tu presencia por la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señora, estoy aquí presente delante de ti. Comienza a orar y esa oración tú vas a sentir inmediatamente que tú estás delante de la presencia de Dios y que Dios te está escuchando. Así que cuando usamos ese nombre, inmediatamente tenemos una audiencia con el Padre para pedirle todas las cosas que necesitamos. Es como que usted esté delante de un juez en una audiencia. Conozco a alguien que está en una situación y está en una audiencia y la persona estaba reclamando el carro, pero como no tenía el derecho legal del abogado, no podía reclamar el carro. La persona tenía todos los argumentos, toda la ley estaba ahí. El carro se lo iban a dar, pero en el momento que le preguntaron, ¿dónde está el derecho legal que esa persona le tiene que dar a usted como abogado para reclamar lo que a ella le corresponde? No lo tengo, pues no procede la audiencia. ¿Por qué? Porque si es lo cierto para lo natural, ¿cómo será lo cierto para lo espiritual? Entonces, podemos decir que el nombre de Jesús es un poder legal que nos autoriza a recibir del Padre como si nosotros fuésemos o fuéramos el mismo aquí en la tierra. O sea, tú vas delante del Padre y el Padre ve como que si su Hijo le está pidiendo. Imagínense que Jesús va delante del Padre, Señor, concédeme esto. Bueno, ahora cuando tú vas delante del Padre y tú que no eres Jesús, pero tienes a Jesús por dentro, y tú le reclamas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre no se puede negar a su Hijo. Por lo tanto, cuando tú utilizas el nombre, es el poder legal que nos autoriza para entrar a la presencia de Dios como si tú fueras Jesús. Y estás delante del Padre pidiéndole como si su Hijo propio Jesús le estuviera pidiendo al Padre. Y cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te escucha y te contesta porque legalmente es Jesús quien está orando al Padre. Voy a repetir eso. Cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te escucha y te contesta porque legalmente, como estás utilizando el nombre de Jesús, es Jesús quien está orando ahí al Padre. Usted sabe el privilegio que Jesús nos dejó para que tú fuese en representación de Él a pedirle a su Padre. Por eso que el nombre de Jesús es poderoso. Es como cuando tú vas al banco con un cheque que firmó otro, y aunque la persona no está ahí, su firma te da el derecho legal para que te entreguen el dinero. Tú puedes agarrar cualquier chequera y poner ahí 1 millón y tú vas contento a reclamar tu millón y la primero que te va a decir la cajera, ¿dónde te la firma? Y ahí mismo te van a llamar a la persona, fulano, aquí está alguien reclamando 1 millón y no tiene firma. ¿Cómo? Yo no le di a él mi firma. Pero cuando tú firmas, tú le das la autoridad a la persona para que reclame. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad divina para reclamar lo que te pertenece. Por eso no ores
Otra cosa, ora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo vengo delante de ti, Señor, para reclamar mi sanidad. Y la sanidad se transfiere y tu cuerpo comienza a recibir los beneficios de lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque lo pediste legalmente y es como si Jesús lo estuviera pidiendo de ahí delante del Padre. Eso es poderoso. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? ¿Por qué? Porque tienen que conocer los principios establecidos en la Escritura. Por eso que ore conscientemente, sepa lo que le está pidiendo. Y es más, aquí dijimos cómo orar conforme a la voluntad. Si usted le está pidiendo una promesa que Él te prometió al Padre dirigida en el nombre de Jesús, te aseguro que esa promesa vendrá a tu vida. Pero tenemos que aplicar los principios. Número 3, ora de acuerdo a la palabra. Hemos dicho, número 1, nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre. Número 2, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Número 3, nuestra oración tiene que ir de acuerdo a la palabra. Mire lo que dice Juan 15:7. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira lo que dice Jesús. Pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué? Hecho. Vamos a poner el verso en negativa. Está ahí en positivo. Si no permanecen en mí y mis palabras tampoco permanecen en vosotros, no importa si tú pides, no podrá ser concedida. Así es el verso negativo. Pero Jesús lo puso en positivo. Si ustedes permanecen en mí, porque aún Jesús hablando la palabra confiaba que tú ibas a permanecer en Él. Entonces Jesús te lo dijo en positivo. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cuando tú pidas algo, os será hecho. Yo no sé cómo la gente lee estos versos y no se acuerda de aquellos. La gente solo se acuerda de Deuteronomio 8:18 o de Éxodo 14:14 y versos así. Pero ¿por qué tú no oras estos versos? Te voy a decir un secreto. Cuando yo no entendía el secreto de por qué hablar en lenguas, yo me agarré ese capítulo 14 de Corinto y comencé a orar. Padre, revélame, Señor. Y citaba el verso y le pedía, Espíritu Santo, revélame. Tú dijiste que tú revelarías toda la verdad de Jesús y comenzar. Tú tienes que agarrar el verso. Si no lo entiendes, porque hay gente que dice, yo leo la Biblia pero no entiendo nada. Bueno, es que no tienes el conocimiento espiritual. Y tú puedes acceder a Él a través de orar al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, para que Él te enseñe lo que Él escribió a través de tus santos apóstoles y profetas. Ahí dice que si tú permaneces en Jesús y las palabras que él ha dicho permanecen en ti. Por eso Dios le dijo a Josué, medita de día y noche en mi palabra. Hay gente que no medita en la palabra. Por eso, mi hermano, nosotros no podemos venir aquí a predicar emociones, a predicar profecías falsas. Tenemos que predicar la palabra. Y si predicamos la palabra, esa palabra va a calar en tu corazón, va a calar en tu vida y tú puedes meditar en ella. Medita la palabra y saca de nuevo el verso. ¿Y qué será lo que dijo el pastor? Y voy a buscar una versión y voy a estar ahí. Y te acuestas y si te paras en la madrugada, busca de nuevo el verso y comienza a orar. Y te paraste en la mañana y busca el verso de nuevo y no sueltes el verso. Lunes, martes, miércoles, jueves y hasta un mes si quieres, y hasta un año si quieres, no importa. Pero de ese verso imprímelo por completo. Y saca todo el beneficio que está en ese verso y tú puedas entender y estarás confiado y seguro que si tú permaneces en Jesús y todas las palabras que Jesús ha hablado permanecen en ti, tú vas confiado al Padre porque Él te va a dar lo que le estás pidiendo. Eso es lo que dice el verso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, en otras palabras, conforme a su palabra, Él nos oye.
Ahí no dice, Él te puede escuchar. Ahí dice que Él te va a oír. ¿Por qué? Porque le estás recordando su palabra. ¿No se acuerda que David se paraba en la madrugada y dice que traía a memoria las palabras que Dios había establecido? Tú tienes que agarrar la Biblia y decirle, Señor, tú no eres mentiroso, aquí está tu palabra. Y yo reclamo este verso, Padre. Yo estoy permaneciendo en ti y estoy aplicando tus palabras en mi vida. Te estoy pidiendo esto, Señor, y tú me lo vas a conceder, Padre. Y yo tengo la confianza que si pedimos alguna cosa al Padre, Señor, tú nos vas a escuchar. Imagínate a un Dios que te asegura que no tan solo te promete cosas grandes, sino que te asegura que Él también te va a escuchar. Poderoso. Aquí podríamos terminar la prédica e irnos contentos con estos 2 versículos. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué la gente no lee la palabra de Dios. La razón por la cual la vida de oración de muchos creyentes es un desastre, porque no basan su oración en lo que dice la palabra de Dios. Hermano, todo lo que yo oro, yo lo oro capítulo y verso. No tienes que acordarte y citar textualmente lo que dice el capítulo. O hay gente que tiene la virtud, porque Mateo 7 tanto, porque Mateo 8. Yo no, a veces me acuerdo de algunos versos, pero yo sé lo que dice ahí la palabra. Y tu palabra dice, Señor Jehová peleará por mí, vosotros estaremos tranquilos. Y tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y tu palabra dice, no se tardará más mi palabra, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Y yo le voy reclamando verso, y reclamando verso, y reclamando verso. No ahí estoy, Señor, aquí estoy en tu presencia, Padre, estoy aburrido, no me contesta. Y pura palabrería. Pero no está basado en palabra. Yo tengo un tío que no es cristiano, pero dice que él siempre ora todos los días con los salmos. Poderoso. Parece como que mi tío leyó esta lección antes que la diéramos, porque él ora palabra. Y tú te pones ahí como el ciervo va más por la corriente de las aguas. Así clamo yo por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Wow, eso es lo que oraba David. Tú comienzas a orar conforme a eso. ¿Dónde? Dice que mis lágrimas fueron mi alimento día y noche. Y cada una me decía, ¿dónde está tu Dios? Y tú comienzas a orar capítulo y verso. Y tú vas a ver cómo Dios va a contestar a tu petición. La palabra es nuestra base de fe para pedirle a Dios lo que por derecho legal nos corresponde como hijos. Todo lo que el Padre quiere para ti lo plasmó en la palabra de Dios. Por lo tanto, tienes que ir a ella para entonces descubrir lo que te pertenece a ti. Lo que pasa con muchos creyentes que aceptan a Jesús, pero no saben qué es lo que envuelve aceptar a Jesús. Tú sabes que la palabra dice que tú tienes derecho a vivir una vida larga. Tú no tienes que morir prematuramente. Ni es la voluntad de Dios que te dé un cáncer y te mueras a los 40 años, a los 30. No. Hay una bendición que es parte de la salvación. Que tú vives con larga vida. Dios me va a saciar y me va a mostrar su salvación. Hay tantas cosas que no podemos decirla en una sola palabra, porque tú tienes que descubrirla. Y tienes que leerla con detenimiento para que entonces puedas descubrir lo que te corresponde por el hecho legal. Antes de pedir cualquier cosa, debes ir a la palabra, buscar. Y si lo que tú pides está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a oír. Diga conmigo, Dios me va a oír. Porque mire esto, porque Dios solo nos oye cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Aquí está el problema del creyente. La gente pide no conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía que tenemos que poner nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio todos los días para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero si tú no conoces la voluntad, tú vas a estar pidiendo pura, disculpe la expresión, locura, que no van acorde a la voluntad que Dios tiene para contigo. Tú sabes por qué tú estás vivo y estás aquí en la tierra. ¿Para qué tú existes aquí en la tierra? ¿Por qué tú estás vivo en este siglo XXI? ¿Cuál es tu propósito que Dios tiene para contigo? ¿Cuál es el llamado que Dios quiere que tú ejecutes aquí en la tierra? Y si no conocemos eso, cuando vamos a pedirle a Dios, le estamos pidiendo cosas vanas que no están acorde a nuestro propósito.
Me decía una vez nuestro padre espiritual que, porque yo le decía, desde niño yo sabía que yo estaba llamado a algo especial. No conocía a Dios, pero yo sabía que algo Dios tenía conmigo. Mis hermanos, mis primos me decían, pero tú no sabes lo que tú estás diciendo, porque yo le decía, yo nunca voy a tomar cerveza, y nunca la tomé. Nunca puse un cigarrillo en mi boca, nunca entré a una discoteca, nunca hice nada de ello. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo fui llamado para algo particular. Y yo lo declaraba sin saber el poder que hay en la palabra. La gente yo decía, yo voy a llegar virgen al matrimonio. La gente me decía, tú no sabes lo que es eso. Cuando tú comiences a sentir esas cosas, tú no sabes. Yo le decía, yo voy a llegar. Y llegué. Y lo alcancé. ¿Por qué? Porque hay un propósito en esta vida. Tú sabes por qué tú haces ciertas cosas. Porque tú sabes y tienes un valor interno dentro de ti. Tú tienes una identidad, un llamado. Tú tienes una particularidad. ¿Por qué? Porque tú conoces la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú no conoces la voluntad, tú te revuelcas en cuantas cosas y tú no sabes ni para qué tú estás vivo. Y mucha gente se quiere morir. Y Padre, sácame de esta tierra y llévame para tu cielo, porque esta porquería de tierra, y tú no sabes por qué Dios te tiene aquí. Entonces le comienzas a pedir cosas que son locura a Dios. Y Dios está ahí arriba que ni te oye. Porque Él no oye oraciones que no van de acorde a su voluntad. Jesucristo dijo que si sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Esto indica que aún después de tú saber la voluntad de Dios, debes permanecer constantemente en esa palabra para que tu fe sea fortalecida y puedas recibir las peticiones que le estás haciendo a Dios. Voy a repetir eso. Esto indica, Jesús dijo que tenemos que permanecer en Él, y si permanecemos en la palabra también en nosotros, todo nos será hecho. Esto indica que aún después de que tú saber la voluntad de Dios, debes permanecer constante en esa palabra para que tu fe sea fortalecida y puedas recibir todas las peticiones que le estás haciendo a Dios. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios sabiendo que mi voluntad es edificar una iglesia? Es levantar creyentes conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que no va acorde a la voluntad. Señor, sácame a las naciones y quiero ser un evangelista que vaya y predica a todo el mundo, cuando Dios me llamó a edificar una iglesia. Señor, quiero ser como Benijín, que tú me lleves a África. Dios no me llamó a África, Dios me llamó a Panamá, a un lugar que se llama Panamá Este, y aquí estamos. Tú tienes que saber y pedir conforme a lo que Dios te ha revelado. Tú no puedes estar pidiendo países y continentes porque tú no eres de allá. Tú estás aquí y aquí es tu propósito. Por eso naciste en Panamá. No naciste en Zimbabue ni en Rusia. Naciste aquí en Panamá porque hay un propósito para contigo en este país. Y si no fuera así, ya estuvieras en otro, y allá Dios te revelaría lo que tienes que hacer en ese país. Pero hay gente pidiendo por cosas que ni sabe lo que está pidiendo. Había un profeta, más que un profeta, era un evangelista muy grande. Él murió el año pasado. Se llamaba Reinhard Bonnke. Él era un alemán que él fundó Cristo para las Naciones en África. Dios le dio un llamado desde muy temprano para África. Levantaba muertos, hacía millones de gente, se convertían en las campañas. Y Dios le había prometido: yo te voy a dar África en tus manos. O sea, porque el hombre fue llamado para África. Y si tú lees los libros de él, yo tengo uno, Evangelismo con Fuego, él pone el mapa de África y él ve casi toda África evangelizada. Que él hacía campañas y fundamentó iglesias y levantó pastores. El hombre era tremendo hombre de Dios. Reinhard Bonnke, búsquelo para que usted sepa de él. Él murió el año pasado. Y una vez Benijín le está orando a Dios y le dice Benijín a Dios: Padre, dame África. Y Dios le dice: ya no lo puedo. Y Benijín dice: ¿cómo que tú no puedes? No, porque ya se lo di a otro. ¿A quién se lo diste? Reinhard Bonnke. ¿Por qué? Porque él fue llamado para África, tú no. Eso nos habla a nosotros que muchas veces estamos pidiendo cosas que Dios no nos ha prometido. Y Dios no está obligado a cumplir una petición que no está conforme a su voluntad. Tenemos que aprender esto, porque entonces, si no estamos pidiendo conforme a la voluntad, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Basa tu vida de oración en la palabra y recibirás todo lo que pides. Primero, busca la voluntad. Cuando conoces la voluntad, entonces pon la voluntad acorde a la palabra y comienza a pedir conforme a aquello. Número 4,
Ya estamos terminando casi. Ora, número 1, ora dirigido al Padre. Número 2, ora en el nombre de Jesús. Número 3, ora de acuerdo a la palabra. Número 4, ora con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Para que tú entiendas toda la faceta en la cual tú tienes que estar y aplicar el principio. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Ya estamos terminando. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, ese espíritu ahí es con E mayúscula. Cuando usted ve la E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu Santo va a lo profundo de Dios que tú tienes con Marcela. Y aquí está el propósito de Marcela. Viene el Espíritu Santo y va donde Marcela, y aquí está lo que Dios tiene contigo. Tú estás orando un día, Señor, no sé qué hacer, Señor, me quiero morir. De repente tú dices, wow, tengo un propósito. ¿Quién te reveló eso? El Espíritu Santo, porque fue a lo profundo de Dios y te reveló lo que tienes para contigo. Son muchas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, pero por causa de la tradición y la ignorancia religiosa, no sabemos que son para nosotros. El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en todo, quiere revelarnos todas las cosas que Dios nos ha prometido para nuestro bien espiritual y material. Hay mucha gente que dice, yo recibo la bendición espiritual. Sí, pero también tú puedes recibir la bendición material. Se recuerda cuando Jesús le dijo que es muy difícil que un rico entre en los reinos de los cielos. Se recuerda cuando el hombre le dijo, Señor, he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, te falta uno, da tu dinero a todos los pobres. Y el hombre se fue triste porque dice que tenía mucho dinero. Entonces Pedro se levanta y dice, ven acá, este hombre no puede entrar al reino. Y yo he dejado casa, hermano, dejé a mi suegra, dejé a mis hijos, dejé a mi casa, dejé mi negocio por ti. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús le dice, no hay nadie que haya dejado casa, madre, padre, hijos, hermanos, que no reciba en este siglo ni en el venidero 100 veces más. O sea que tú vas a recibir en la tierra recompensa y en el cielo también vas a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la voluntad de Dios y conocer qué es lo que nos ha concedido, sean bendiciones espirituales o materiales. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este solo punto podría ser una prédica completa, pero vamos adelantando. Por lo tanto, para tener una vida efectiva en oración hay que mantener una constante comunión con el Espíritu Santo. Concluimos entonces que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas que vamos a pedir y nos va a ayudar a fortalecer para que las recibamos por fe hasta que éstas se manifiesten en el mundo físico. No sabemos pedir cómo conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Otra versión, me gusta lo que dice otra versión, dice, el Espíritu Santo nos da la manita. Usted se ha flateado alguna vez y alguien pasa y tú, hermano, dame la mano, ayúdame. Bueno, el Espíritu Santo te da la ayuda para que tú puedas pedir como conviene, porque muchas veces pidiendo la voluntad de Dios te vas a desgastar. Y Él está ahí para, levántate. Aquí está la palabra, yo estoy contigo, no desmayes, no flaquees, el Padre te ama, el Padre está contigo, Jesús está dentro de ti y Él está ahí. De repente tú sales con tan ímpetu y tanta seguridad y tú sales con tanta confianza y tú dices, wow, tremendo, hoy hice una oración poderosa, pero fue el Espíritu Santo que estaba allí, ni te diste cuenta. Y a veces necesitamos conscientes que Él es el que nos fortalece. Y número 5, y terminamos, una enseñanza muy corta pero poderosa. Número 5, ora con fe. Hemos dicho, número 1, tu oración va dirigida al Padre. Número 2, tu oración va en el nombre de Jesús. Número 3, tu oración va de acuerdo a la palabra. Número 4, ora con la ayuda del Espíritu Santo. Y número 5, ora con fe. Dice Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice Juan capítulo 1 verso 6. Déjenme buscarlo aquí porque creo que no es la cita.
Sí, no es la cita. Déjenme poner aquí rapidito y le busco dónde está la cita. ¿Cuántos están recibiendo una poderosa palabra del Señor? Amén. Dice Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, cuando oramos al Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que añadirle a eso fe, de que tú vas a recibir lo que estás pidiendo. La fe es uno de los ingredientes principales en la vida de la persona que ora. Tú pudiste haber cumplido los otros 4 puntos, pero si no tienes fe, de nada te sirve. Por eso, aunque lo ponemos de quinto, no es menos importante, es lo más importante. Porque tuviste el encuentro con el Padre, lo sellaste en el nombre de Jesús, oraste conforme a la palabra, el Espíritu Santo te ayudó, pero si no tienes fe, no puedes recibir lo que estás pidiendo. Así que cuando tú has descubierto cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo debes orar con la seguridad de que Dios te oye. Y si sabes que Dios te oye, debes saber también de que Dios es fiel a su palabra. Presenta tu petición con fe, creyendo que fiel es aquel que nos prometió. Pedir con fe es pedir sabiendo que todo lo que pidamos orando, creyendo que lo hemos recibido, ya lo tenemos. Cuando tú pides algo y tú tienes fe en eso, tú lo recibiste en el mundo espiritual. Pero ahora falta la manifestación física. Y ahí es donde viene el proceso. Así que, aunque no se haya manifestado en el mundo natural, ya lo tengo en el mundo espiritual, porque por fe sigo dando gracias hasta que la respuesta se manifieste en el mundo natural. Repito de nuevo, aunque no tengas tu respuesta en el mundo natural, pero ya la tienes en el mundo espiritual porque pediste y creíste y ya es tuya, sigue pidiendo y sigue dando gracias hasta que la respuesta se manifieste en el mundo natural. Así que espero yo haberle bendecido. He acabado en la misma hora para que no robarle ni algún minuto y usted pueda disfrutar sus fiestas patrias, pueda levantar la bandera, pueda citar el juramento a la bandera. Usted pueda ir y pueda decir: yo soy patriótico y respeto la bandera y los símbolos patrios. Así que les amo mucho, les he bendecido esta noche y vamos a orar.